Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a estudiar sobre los ancianos según están presentados en la palabra de Dios. Y ese va a ser nuestro versículo de comienzo. Bien, antes de tener lo que uno podría llamar un puesto de servicio reconocido públicamente, el Hijo de Dios, lógicamente, primero, tiene que ser un discípulo. Su fidelidad y disciplina, evidenciados en su andar, lo van a calificar que con el transcurso del tiempo sea un anciano. Un anciano ocupa un puesto de algún tipo de liderazgo, y eso no significa que necesariamente será reconocido con profecía e imposición de las manos. Tampoco significa que al decir anciano sea una persona de mucha edad. Pues si ustedes van a ver ahora conmigo en 1 Timoteo 4, si ese fuera el requisito, la mucha edad, Timoteo no calificaría, ¿no? 1 Timoteo 4, en el versículo 12, con respecto a él dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, le escribe Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire cuántas cosas en las que él tenía que ser ejemplo a los demás. Vamos a desarrollar bastante más este tema. Un anciano es un dirigente de la gente de Dios que puede ser o no una persona muy mayor. Que tuviera muchos años, bien, pues sería bien lógico, pero lo más importante que tiene que tener un anciano es años de haber vivido la palabra de Dios y de haber servido en alguna capacidad. En todo caso, lo que califica a una persona a cualquier posición de liderazgo no es solamente la edad que tenga o el tiempo que haga que está yendo a una reunión de iglesia. Eso no lo califica para ser un anciano. Lo que sí lo califica es el servicio que brindó a lo largo del tiempo desde que ha conocido la palabra de Dios. En otras palabras, un anciano tiene que poder exhibir frutos de Dios en su vida. Es así de simple. En la Biblia, esta persona llamada anciano tenía una autoridad que lo distinguía del resto. Podría decirse que en el tiempo que viene sirviendo, muchos fueron beneficiarios de su servicio amoroso, y quienes no, de todos modos, lo conocen por testimonio, porque le han dicho que la persona es así, así, y han recibido muchos beneficios de su servicio cristiano y amoroso. Lucas capítulo 6. Bien, todo líder sale del redil, si me permiten que use la expresión, sale del grupo. Todo líder sale del grupo. Cuando el Señor Jesucristo eligió a los que iban a ser apóstoles, no los eligió del pueblo de Israel, sino de quienes ya venían siendo sus discípulos. Lucas 6, en el versículo 12, leemos: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, quienes ya venían siendo disciplinados y dedicados y eran los que regularmente estaban con el Señor Jesucristo, y de ellos, de ese redil, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Primero discípulos, segundo apóstoles. Bien. Hechos capítulo 20, por favor. El mismo caso se da con los ancianos de una iglesia. Ellos son elegidos de entre sus hermanos. Son gente reconocida entre ellos. Luego, ese anciano puede ocupar una responsabilidad determinada y, si existe revelación de Dios y la libre voluntad del anciano, esa responsabilidad puede ser reconocida públicamente con imposición de manos y palabra de profecía. Por ejemplo, Pedro era apóstol, para lo cual debió haber sido primeramente discípulo. En todo caso, el caso de Pedro, como seguramente fue el de todos los apóstoles, lo vamos a ver más adelante, Pedro también es llamado anciano en la palabra de Dios.
De acuerdo al Nuevo Testamento, los ancianos lideran a la gente en las iglesias, enseñan sana doctrina, predican la palabra de Dios, protegen a las iglesias de falsos maestros, exhortan a los santos, en fin, parte del trabajo de un anciano. Entonces, resumiendo, el anciano pastorea, supervisa, lidera y cuida a las iglesias locales. Hechos 20, en el versículo 17 la palabra de Dios dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense qué interesante. Esta palabra ancianos proviene de la palabra griega presbúteros, de donde nosotros hoy día obtenemos la palabra presbítero. En cualquier caso, bien traducido está acá, anciano. Bien, en el 28, versículo 28, continuamos la lectura donde dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, fíjense qué triste esto, pero yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces está organizando la iglesia para que esté cuidada, para que esté pastoreada, para que no sea atacada por lobos rapaces. Y de vosotros mismos, es decir, de sus mismas filas, dice el versículo 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense que no los arrastraban hacia Dios, los arrastraban tras sí, es decir, para que los siguieran a ellos. Qué interesante, ¿no? Y el versículo 31 comienza, y dejaremos pronto en las primeras palabras, dice: por tanto, velad, velad. Para eso llamó a los ancianos, para alertarles de lo que iba a pasar, y los hizo responsables de que cuidaran a la gente para que cuando vinieran estos lobos rapaces no sean arrebatados. Así que los ancianos están bíblicamente calificados para pastorear el rebaño de Dios en medio de las adversidades que sea que se le avecinen. Y siempre habrá adversidades, siempre hay lobos rapaces, todo el tiempo, que vienen a comerse las ovejitas de los otros. Que en realidad las ovejitas, entre comillas estoy diciendo ovejitas, las ovejitas son de Dios, porque acá claramente dice que las ganó el Señor Jesucristo con su sangre, entonces no las ganó usted, pero le fueron dadas al cuidado de un anciano determinado. Entonces, siguen siendo de Dios y del Señor Jesucristo, pero están a su cuidado. Entonces hay que cuidarla de los lobos rapaces. En el día que se escribió esto, hace como 2000 años atrás, y hoy es lo mismo. Bueno, entonces es muy importante que nosotros recalquemos que ser un anciano tiene que ver con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No tiene que ver solamente con que el supuesto anciano se encargue de la parte administrativa de la iglesia que sea. Claro, esto no significa que por alguna razón un anciano tenga que desarrollar alguna de las tareas que, bueno, se me ocurre llamarlas satélites a proclamar el reino de Dios en nombre del Señor Jesucristo. Esa es nuestra función, esa es nuestra misión. Todas las otras cosas que haya que hacer son administrativas, son satélites. ¿Hay que hacerlas? Sí, cada tanto, por supuesto que hay que hacerlas. Pero no por hacerlas se transforma en anciano. Es anciano por esto, por lo que es el centro de nuestras vidas, no solamente de nuestras iglesias. Es el centro de nuestras vidas, proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Así que se es anciano no por ser un administrador, sino por esto, y puede administrar también. A eso me refiero. El centro de nuestras vidas es la palabra de Dios. Bien. Ahora, en 1 de Pedro, por favor, en el capítulo 5. El rol principal de los ancianos era y es el servicio cristiano. Ellos proveían y proveen
liderazgo amoroso fuerte y sostenido, cuidado pastoral, disciplina y sana doctrina. Ellos tenían una vida cristiana ejemplar. Atiéndame bien. La vida cristiana que tenían los ancianos en aquel entonces y los que tienen y los de ahora también, tiene que ser ejemplar, no tiene que ser perfecta. Ninguno de nosotros lo es. Cada tanto haremos algunas cosas que no lo bendicen a nuestro querido Dios, pero eso no significa que no nos preocupa habernos equivocado y nos esforzamos para no equivocarnos una vez más, al menos en el mismo error, porque queremos bendecirlo a Dios, queremos bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Pero hablo de conducta ejemplar, no de conducta perfecta, porque no podríamos hablar de conducta perfecta seres que tienen la naturaleza de Adán en constante batalla con el nuevo nosotros, que es Cristo en nosotros. Y al decir fuerte no me refiero a tirano o a déspota, no, fuerte, firme, seguro, hacia allá vamos, con objetivos de la palabra de Dios claros. El objetivo básicamente de todos nosotros, particularmente de los ancianos, es llevar a la gente a Dios a través del Señor Jesucristo. No llevar a la gente a nosotros como estos lobos rapaces que llevan a la gente tras sí, no tras Dios. Entonces nosotros la llevamos a la gente, a Dios a través del Señor Jesucristo. Somos instrumentos valiosos para esto, pero no somos el objetivo de las personas. El objetivo de las personas es nuestro querido Dios. Entonces, a eso me refiero con liderazgo fuerte. Alguien que tiene objetivos claros, que el tipo sabe a dónde dirigir a las personas, que no es a él, sino a nuestro querido Dios. Bueno, muy bien. Como estos tenían esta conducta cristiana, amorosa y ejemplar, como resultado de eso, entonces gozaban de estima y de respeto entre las iglesias a las que servían. 1 Pedro 5, bueno, muy bien. Recuerdan que yo les dije que le iba a mostrar en la palabra que Pedro era un anciano. Bueno, eso lo mismo debe de ser para los otros apóstoles que vamos a ver en el libro de Hechos. 1 Pedro capítulo 5, en el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo participo de los problemas ahora, pero participo de las recompensas también. Bien. 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ¿ven? Carácter fuerte, liderazgo fuerte, pero no de que vos sos el señor de las personas, nada que ver, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino en contraste, siendo ejemplos de la grey, ¿ven? Conducta ejemplar no perfecta, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremendo. La bendición de hoy de servir a la gente de Dios y las recompensas en el mañana por hacerlo, aún a pesar de las adversidades y de los lobos rapaces. Muy bien. Vayan a Job, por favor. En la mitad de la Biblia es Job, Salmos, Proverbios, es así. Así que de la mitad de la Biblia por ahí en Job. Vamos a ir al capítulo 12, vamos a comenzar en Job. Porque para entender el trabajo de los ancianos, para entenderlo mejor, debemos entender la imagen que los ancianos nos proveen, más bien, que los pastores nos proveen en las antiguas escrituras. Ellos tenían que suplir las necesidades del rebaño y protegerlo de los depredadores. Siempre hubo lobos rapaces. Así que aquí es muy importante hacer una diferencia entre desempeñar un oficio y ser designado públicamente para ejercerlo. Yo quiero hacer esta diferencia. Todos los ancianos tienen que cuidar de la iglesia, todos. Y pueden hacerlo sin necesidad de ser pastores. El ministerio de pastor que aparece, entre otros lugares, en Efesios 4:11.
Entonces, algunos de ellos, algunos de entre los ancianos, tendrán la habilidad de ser pastores y que será una habilidad especial que está energizada por Dios para ejercer el pastoreo. Ahora, acá el cuidado de la grey es hecho por Pedro de un anciano a otro anciano, de igual a igual. Pedro les pide que hagan la tarea de pastor. Quizás algunos entre ellos serían pastores, es decir, designados, nombrados, reconocidos públicamente como tales. Pero por eso digo que hay que hacer la diferencia entre el oficio, entre el hacer el trabajo de un pastor y el ser un pastor de acuerdo a la palabra de Dios, digo. No porque usted hizo un curso y se recibió de algo, sino que fue revelación de Dios que usted es pastor. A eso me refería, entre hacer el oficio y ser designado por Dios y ser nombrado públicamente como pastor. Bueno, en el Oriente, los ancianos en edad eran tenidos en alta estima, lógicamente, y lo era por su experiencia y por sabiduría. En Job 12, donde les dije en el versículo 12 también dice: en los ancianos está la ciencia, dice acá, y en la larga edad la inteligencia. No es que no haya ciencia e inteligencia en los jóvenes, lógicamente, pero no puede haberla como en una persona que ha vivido varios años las cosas de la vida y ha vivido la palabra esos largos años. Job 32, ahí nomás en el barrio. En el versículo 7 dice, Job 32, 7, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará ¿qué cosa? Sabiduría, dice el versículo. Bueno, entre los antiguos no se trataba simplemente de que tuvieran la señal exterior de la barba cana o el pelo cano, sino que al haber llegado a la plenitud de días o haber entrado en muchos días, se consideraba que gozaban del favor divino por haber sido temerosos de Jehová y haber guardado sus mandamientos a lo largo de sus vidas. Por eso se los honraba y se los tenía en alta estima, en caso de haber demostrado su dependencia de Dios. ¿Lo ven? Entonces, lógicamente, sus consejos van a ser sabios, porque estaban basados en las Escrituras y en los años que tenían de vida. Levítico 19. Para atrás vamos ahora. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 19. En el versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Estas cosas que tiene nuestro querido Dios de firmarlas así, yo Jehová, dice tal cosa y le pone la firma, yo Jehová. Éxodo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay que honrarlos, son mayores, todos nuestros padres son mayores que nosotros, la edad que sean, que nos hayan tenido, toda esa edad de diferencia hay entre ellos y nosotros, hay que honrarlos, son ancianos. Proverbios 16. Bueno, también acá tengo que hacer una aclaración bastante importante, que es, bíblicamente hablando, sin justicia de Jehová en los ancianos, la cabeza cana no constituye de ningún modo corona de honra. Es decir, por eso estamos diciendo que sí, claro, eran gente que tenía años de vida, pero años de vivir la palabra de Dios. Esos son los que eran honrados y respetados, los que son bíblicamente ancianos. Si no, cualquiera que tiene muchos años es un anciano. Nosotros estamos hablando de ancianos según la palabra de Dios. Proverbios 16, versículo 31, miren qué interesante lo que dice. Dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Ven? Las dos cosas. Eclesiastés 4.
Eclesiastés 4. Es decir, que si la vejez no se hallara en el camino de justicia, entonces no podría usar la corona de honra. Eclesiastés 4, versículo 13. 13. Mire lo que dice. Mejor es el muchacho, estamos hablando de anciano, del honor, de la honra que tiene ser una persona de varios años de edad y de vivir la palabra. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Ve? Las dos cosas tienen que cuadrar. La edad y el conocer o el haber vivido, no solamente conocer, el haber vivido la palabra de Dios. Proverbios 20, regresamos ahí a Proverbios. Cualquier persona esperaría que los mayores ejercieran el liderazgo en posiciones de autoridad y responsabilidad como ancianos en edad y en conocimiento de haber vivido la palabra de Dios o haber vivido de la mano de Jehová, lógicamente. Proverbios 20, en el versículo 29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Primera de Reyes, capítulo 12. Es lindo ir al Antiguo Testamento y ver estas cosas y cómo Dios no ha cambiado en su deseo de ayudar a la gente y de organizar las cosas de tal manera que todos tengan acceso a su palabra y puedan llegarse a Él y ser ayudados en el camino de la vida, que el mundo es muy difícil para moverse con las cosas de Dios y nos tenemos que ayudar. Y Él ha organizado la iglesia con dirigentes dentro de la iglesia para que ayuden a las personas, para que sirvan a las personas, para hacer cada día mejores empeños para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el entonces que Israel tenía reyes que los gobernaban, justo antes de que el reino se dividiera, viene Saúl, David y Salomón. Después de Salomón viene un hijo de él que se llamó Roboam. Hubo ahí un problema que ustedes pueden leer ahí alrededor de Primera de Reyes 12. Entonces se suscitó este problema y ¿qué hizo Roboam? Pidió ayuda a los ancianos, pidió consejo a los ancianos. Lamentablemente después no lo siguió el consejo, pero podemos ver aquí cómo en realidad aún el rey, que tenía la suma de los poderes, para algunas cosas las consultaba con los ancianos. Entonces, Primera de Reyes 12, versículo 6 dice: entonces Roboam pidió el consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, les preguntó: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Como digo, lamentablemente Roboam no les escuchó y ahí se dividió el reino en Israel por un lado y Judá por el otro. Triste, pero en cualquier cosa indica que no hacían cosas sin consultar a los ancianos. Entonces el error de este rey fue no seguir este consejo, que le dieron un buen consejo a estos ancianos, siguió el consejo de los jovencitos, que en este caso fue un grave error. Bien. Isaías capítulo 3. Un anciano tiene la sabiduría que viene con sus años de haber vivido, pero no necesariamente la que proviene de haber probado a Dios en su vida. Cuando un anciano tiene años de edad y años de servicio cristiano, no solo sabe las cosas que cualquier persona mayor sabe por haber vivido la vida, sino que además en conjunción vivió y sirvió la palabra de Dios muchos de esos años. Por lo que su visión es importantísima para quienes son más jóvenes en la palabra. Eso los hace dignos de ser escuchados en sus recomendaciones. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 3. Versículo 1 dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes. Mire, ven, voy a sacar a todos los ancianos y voy a poner jovencitos,
Porque el joven gobernando es como un mono con navaja, bien peligroso, ¿no? Entonces, les voy a poner jovencitos por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Lo ven? Parecido al caso de Roboam que recién vimos, que siguió el consejo no de los ancianos, sino de los jóvenes, y bueno, cometió un grave error y dividió el reino en dos. Entonces acá era que les va a ir tan mal que no van a tener ancianos, los van a gobernar los jovencitos. Zacarías capítulo 8, por favor. Para encontrar Zacarías hacen Mateo, Malaquías, Zacarías. Yendo hacia el Antiguo Testamento sería el tercero después de Mateo, ¿no? Bueno, acá en Isaías Dios muestra la decadencia de Israel manifestada en su desobediencia, la que iba a acarrear varias consecuencias, entre las cuales menciona, por supuesto, estos jovencitos que estábamos hablando. Bien, el término anciano trae aparejado con él la bendición de la comunidad. Zacarías capítulo 8, vamos a ver este registro que es al revés de lo que vimos en Isaías. Zacarías 8 en el versículo 3 dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón. Les está diciendo, miren, les va a ir tan bien que va a haber ancianos, ancianas en su ciudad. Al revés de lo que leímos recién en Isaías. En su mano estaba entonces en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. En bordón era un palo donde se apoyaban, bueno, porque les costaría moverse, ¿no? Desplazarse. Entonces eran tan viejitos que tenían el bordón. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Miren lo que nos está pintando este Zacarías, todo al revés de Isaías. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. ¿Qué le parece? Empezó todo con que eran honrados los ancianos y las ancianas. Hermoso, ¿verdad? Génesis. Bueno, recuerden, en Isaías le recrimina la desobediencia y que iban a estar gobernados por jovencitos, y nada malo con los jovencitos, por el amor de Dios, en absoluto, nada que ver. Pero estamos hablando estamos diferenciando de que los ancianos que sean gente que haya vivido, que haya demostrado vivir de la mano de Jehová, ¿no? Bueno, en realidad en la mayoría de las civilizaciones antiguas se ha investido con autoridad a los que, a causa de la edad, a causa de la experiencia, eran tenidos como mejor capacitados para gobernar. Realmente es así, si uno lo piensa, es bien lógico. Primer libro de la Biblia, Génesis, versículo 50. Capítulo 50, versículo 7, Génesis 57. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa. ¿Ven? ¿Por qué no dijeron toda la familia? No, los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. ¿Ven? No eran ancianos en la palabra los de Egipto, si no, no habría diferencia de mencionarlos. No es cierto, pero eran honrados los ancianos en cualquier cosa. Cuanto más los nuestros, que han probado haber vivido la palabra de Dios por un largo trayecto y haber servido a los santos.
Éxodo, Génesis, Éxodo 3, al comienzo de Éxodo nomás, Éxodo 3. Versículo 16 dice, ve y reúne a quienes, a los ancianos de Israel, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Pero un momentito, todo el pueblo había sido sometido bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Moisés acá va y les dice, tiene instrucciones de ir y decirle a los ancianos. Es ordenado, le dice a los ancianos a quienes son responsables en el pueblo, entonces todo el pueblo se enteraba. No fue a todo el pueblo, fue a los ancianos. En el 18 dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos, no todo el pueblo. Fíjense qué ordenado, ya es igual que hoy día. Dios así siempre ordenó sus cosas, con Israel y con la iglesia del cuerpo de Cristo. En el 18 entonces, oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Pues qué bárbaro, ¿eh? Es Dios quien los encontró a ellos. Le dice, andá y decirles que yo los encontré a ustedes. Andá, díganle ustedes, andate con los ancianos y decirle al faraón que yo los encontré a ustedes. Entonces ahora nosotros vamos a irnos 3 días de camino en el desierto para ofrecerle sacrificios a Jehová nuestro Dios. Éxodo 24. Me encanta leer estos versículos así, estos registros tan hermosos así. Andá y decirle que yo te dije, yo los busqué y los encontré. Éxodo 24, versículo 1 dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y a Adón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos, no suban todos, vengan los que son servidores de todos. Entonces 70 ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Bueno, tremendo es esto, ¿verdad? Es muy hermoso ver cómo Dios de a poco va edificando la imagen de lo que es un anciano según la palabra de Dios en nuestras mentes, a medida que nosotros vamos a la palabra de Dios y le permitimos que nos explique qué es un anciano y la importancia vital que tienen en el gobierno de hoy de su iglesia y antes del pueblo de Israel. Siempre fueron importantes, hoy siguen siéndolo. Bien, los ancianos siempre formaban parte de las decisiones y funciones importantes de la comunidad. Los pueblos tenían ese respeto y consideración y también lo tiene Dios. Uno podría suponer, vieron que recién leímos en Éxodo 24, 1 habíamos leído que decía 70 de los ancianos, no decía 70 ancianos, sino 70 de los ancianos. Uno podría suponer que entre, vaya a saber la millonada de gente que era todo Israel en aquel entonces, no sé, cientos de miles, algún millón y algo, había más de 70 que eran gente mayor en edad, ¿no es cierto? Que se podían considerar ancianos. Sin embargo, no todos calificaban. Ojo, 70 sí calificaron. Ojo eso. Ojo, ¿ven? Lo importante que es no solo la edad, sino de haberse conducido según la ley, según amar a Jehová y seguir la conducta que lo honraba y lo bendecía a Jehová. Entonces, algunos de entre ellos, no todos, eran 70 de los ancianos. Bien, entonces estos ancianos lo eran porque, como digo, habían tenido una conducta ejemplar y ellos se habían conducido, como dije, de la mano de Jehová y eran reconocidos en su servicio a los demás por la gente de su barrio, uno podría decir, ¿no es cierto?, de su grupo. Quienes lo conocían decían, no, tenían tal problema y decían, mirá, fíjate a ver qué dice tal. Lo llevaban al anciano para que él le diera consejos según Jehová. Números 11. Hermosas imágenes que nos pinta la palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números 11. En el versículo 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. De los ancianos
Recuerdan que yo dije que salían del redil. Bueno, el redil grande era Israel. El redil más pequeño, el de servicio, era el de los ancianos. Y dentro de esos había que sacar a 70, ¿no? De Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y tranquilito, esperen allí contigo. Entonces la selección fue hecha del gran redil, el menor redil y de ahí el redil del redil. Los ancianos esos que estaban, los 70 esos elegidos. 17. Fíjense lo que va a pasar cuando él haga eso. Le dice, mira, vos traelos. Y entonces en el 17 dice, yo voy a descender y voy a hablar con vos, contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti, lo agarraré y lo pondré en ellos. Y una vez que ellos tengan ese espíritu que yo saco de parte de vos, es una forma de explicarlo, ¿verdad? No se puede graficar el espíritu de Dios. Físicamente, si usted agarra un papel y lo parte en 10 partes, ya deja de ser el papel entero. Son 10 partes del papel, es 1/10 cada parte, ¿no es cierto? Si lo corta en 3 partes, es 1/3 cada parte. Eso es físicamente así, espiritualmente no es así. Entonces, sacaba, dice, del espíritu que tenés vos, que es el espíritu que Dios le había dado, o sea, es el espíritu de Dios. Entonces sacaba de ahí y lo ponía, porque les iba a dar un cargo de servicio a los demás, y no se puede servir a la gente de Dios sin el Espíritu de Dios. Entonces lo pondré en ellos, dice, entonces dice, llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hermoso. A partir de ese nombramiento público masivo, Jehová los hizo corresponsables y copartícipes de la administración de los asuntos del pueblo, siempre bajo el mando de Moisés. Éxodo 19. Nada menos que cuando Jehová entró en pacto con Israel en el desierto, antes de darles las palabras de Jehová al pueblo en general, Moisés se las presentó primero a los ancianos. Fíjense si será importante. O si serán importantes, o si el oficio es importante. Oficio de anciano, me refiero. Éxodo 19. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto condicional, vosotros, si hicieran esas dos cosas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, yo soy el dueño de todo. Ustedes hagan esto que yo les digo, entonces van a ser mi especial tesoro. ¡Qué lindo! Fíjense qué forma de expresarlo. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso a los ancianos del pueblo en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Qué importancia deben de haber tenido los ancianos para que Moisés se reuniera con ellos y les comentara por orden de Jehová lo que Jehová le había dicho? Tremendo, ¿verdad? Hermoso ver la grandeza, ¿no? El esplendor de este oficio que está vigente en nuestros días. Bueno, después del desierto, cada ciudad parece haber tenido su propio cuerpo gobernante de ancianos, cuyas responsabilidades incluían, entre otras, detener asesinos, realizar indagaciones, resolver disputas matrimoniales, etc. Varias. Deuteronomio 21, vamos a ver. Deuteronomio 21. Vamos a leer este lindo registro. Comenzando en el versículo 1. Dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas,
fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces, fíjense, tus ancianos, el cuerpo gobernante, y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. 3. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos, nuevamente de aquella ciudad, traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Fíjense la importancia. Ellos iban a ejecutar la ley, ellos iban a sentenciar. 6. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Dios siempre respeta su liderazgo. La decisión final estaba en las manos de los sacerdotes, pero en esta escritura nosotros podemos apreciar la importancia que tenían los ancianos para realizar esta ceremonia. Deuteronomio, seguimos ahí en el próximo capítulo, en el 22. Versículo 13, comenzamos leyendo: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por haber mentido, por haberla difamado a la pobre chica. Y la multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Fíjense, ¿quién decidía eso? Los ancianos. ¿Ante quién había que presentar las pruebas? Ante los ancianos. Seguimos en Deuteronomio, vamos al 25, versículo 5. Recuerden, estamos edificando conocimiento y entendimiento acerca de lo que eran los ancianos, del honor, del oficio, de la importancia del oficio para gobernar, dirigir las cosas del pueblo de Dios. Deuteronomio 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá delante su cuñada a la puerta de los ancianos. Ella tenía que decir: mirá, mi cuñado, murió mi marido, mi cuñado no me quiere tomar por mujer. ¿A quién iba a quejarse? A los ancianos. Y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no, vean, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón
que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Josué capítulo 20. Josué 20, versículo 1. Dice que habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, es decir, aquellos que lo iban a ir a buscar porque le mataron un pariente o un amigo. 4. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos. Caramba, fíjense cuánta responsabilidad Jehová colocó en los ancianos. Hoy día es igual. Fíjense la responsabilidad que les daba y les da a los ancianos hoy día. Y me refiero a las responsabilidades no necesariamente a estas circunstancias, a estas cosas, a estas acciones. Las cosas han cambiado mucho entre el Antiguo Testamento y después del día de Pentecostés del siglo I. Pero estoy hablando de la responsabilidad que tenían, la carga que tenían, que Jehová había colocado sobre ellos a los ancianos. Es lo mismo que hoy, es para dirigir los asuntos de su iglesia hoy día, como era dirigir los asuntos del pueblo de Israel en aquellos días. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Primera de Samuel capítulo 8. Bien. Los ancianos intervenían activamente en las distintas ocupaciones de las ciudades y eran custodios de que la ley fuera llevada a cabo por los habitantes. Así que tal vez el término anciano haya sido un vocablo general para hacer referencia al núcleo gobernante, en realidad, e incluía algunos de dichos oficiales. El Cuerpo Nacional de Ancianos de Israel todavía ejercía influencia considerable bajo la monarquía como jefes del pueblo, habiendo primeramente promovido ellos que existiera rey. Lo que quiero decir, los ancianos promovieron que viniera rey, Dios no lo quería, pero ellos lo promovieron, Dios los escuchó y les dio un rey. Pero aún dentro de la monarquía, lo que yo quiero decir es que aún habiendo un rey que tenía la suma de los poderes, los ancianos todavía eran escuchados y muy respetados. 1 Samuel 8, versículo 1 dice: aconteció que habiendo Samuel, un tremendo hombre de Dios, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos, con justa razón, de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: mira, con vos todo bien, Samuel, has sido un hombre de Dios maravilloso, todo el mundo te quiere ahora y te querrá cuando lean acerca de vos, pero tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Podía haber habido otra solución, pero ellos ya querían rey. En realidad no era el tiempo del rey, Dios no lo quería, así ocurre, ustedes léanlo, es muy interesante todo esto, porque este pedido le desagradó a Samuel y también le desagradó a Jehová, pero igualmente muestra la influencia que tenían los ancianos para tomar las decisiones dentro del pueblo. Segunda de Samuel. Así que eso les quiero mostrar a ustedes la importancia, segunda de Samuel, capítulo 5, la importancia que tenían los ancianos y cómo se tomaban en cuenta, tanto por Jehová como por los hombres de Dios de cada una de las épocas, cómo se tomaba en cuenta sus decisiones. Segunda de Samuel 5, versículo 1 dice: viniendo todas las tribus de Israel a David en Hebrón, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.
Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ahí ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Se dan cuenta? David iba a ser rey. Quienes lo ungieron delante de Jehová eran los ancianos que con buen tino fueron a decirle, mirá, nos está todavía gobernando Saúl, es un desastre, está llevando a la nación al hoyo. Entonces, vos fuiste ordenado por Dios, vos sos el rey de Israel, a vos te ungieron, bueno, nosotros ahora te vamos a volver a ungir, te instauramos como rey de Israel. Y eso hicieron los ancianos. Fíjense si serán importantes. Primera de Reyes 8. Primera y segunda Samuel, primera y segunda de Reyes, vamos a Primera de Reyes 8. Qué influencia que tenían en los asuntos de Israel los ancianos. Primera de Reyes 8, versículo 1. Dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén. Recuerden que este rey había pedido sabiduría, y vaya si Dios le había dado sabiduría. Y ahí reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Listo. Llamó un rey que evidenció sabiduría de Dios, llamó a los ancianos para participar de esto. Primera Reyes también, pero ahora en el capítulo 20. Versículo 7 dice, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Bien, para bien o para mal, podemos observar que el cuerpo de ancianos era influyente en las decisiones. Muchas veces se hace referencia a los ancianos como las cabezas de familia, jueces, oficiales, los príncipes de su pueblo, los principales de las casas paternas, en fin, son las mismas personas. No es que quien fuera anciano no fuera, por ejemplo, a la vez principal en su casa paterna. ¿Lo ven? Entonces, bíblicamente hablando, para ser un anciano, la edad por sí sola no basta. No son quienes estén llenos de días los que resultan ser verdaderamente sabios, ni los que son viejos quienes entenderán cosas que tengan que ver con Dios. Los que hacen la diferencia, quienes son los ancianos dignos de referencia y dignidad, son quienes suman a su experiencia en la vida, su experiencia en permitirle al Espíritu de Dios que guíe sus vidas y decisiones. Salmo 119, por favor. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Lo ven? No es solamente la edad, no es solamente Job, capítulo 32. El libro anterior a Salmos, Job 32, versículo 7. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Todo esto que estamos viendo, que hemos visto, es importante porque en el Nuevo Testamento los ancianos llevaban a cabo los nombramientos públicos e imponían las manos a quienes iban a ejercer funciones de gobierno dentro de la iglesia, igual que hoy día.
igual que ocurrió con los ancianos de Israel. Ellos tenían a su cargo la administración de justicia, conservaban la paz, el buen orden y el bienestar espiritual del pueblo de Dios, igual que el día de hoy.